Están buscando un cambio en todo lo que tiene que ver con buscando orden y seguridad y continuidad de los procesos educativos en Puerto Rico. ¿Cuántos están buscando eso? Yo estoy buscando uno. Yo estoy buscando un modelo a seguir. Estoy buscando ejemplos para tratar de hacer un cambio en lo que está pasando en las escuelas de Puerto Rico. Nadie está conforme con lo que está pasando en las escuelas y sobre todo con el desorden, la violencia de lo que está pasando. Hoy vamos a presentar un modelo interesante que acaba de implantar Bukele. Aquí en Puerto Rico está todo el mundo enchulado de Bukele. Vamos a presentar el modelo de enseñanza y de seguridad y de orden que tiene Bukele en su país, a ver si los puertorriqueños quieren algo así. Con esos temas arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Estamos listos para el juego. Aquí está nada más y nada menos. Voy a empezar por Margarita. Va, claro. Margarita, ¿cómo estás? Problema. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos todos. Llegó el viernes. Sí. Llegó el viernes. Aisa Torre, ¿cómo estás? Saludos, Ferdinand, muy bien. Saludos a los amigos. Margarita, Qué bueno. Un placer. Llegó el viernes, pero es un día de hacer buenos análisis. Claro, sobre tremendo. todo, estoy entusiasmado con ese tema de educación. Sí, yo estoy igual. Porque en todos lados la gente está protestando y diciendo, pues mira, hay que apretar. Pues vamos a ver si la gente quiere apretar de verdad. Le voy a traer un modelito ahí a ver si les gusta. Totalmente de acuerdo. Pero antes de eso, vamos a hablar de lo que va a pasar este lunes. Este lunes es el gran día donde la Fiscalía ha convocado para presentar básicamente la evidencia que hay contra las personas que se han marcado que fueron los asesinos de Gabriela Nicole Prats. Y para eso pues tenemos aquí un panel interesante. Está la ex jueza Laura Ceres Roque, el ex fiscal Ernie Cabán y también la licenciada Ana María Strube. Saludos a los tres, bienvenidos. Saludos a todos. Ernie, ¿cómo va a funcionar eso ahí? Cuéntame, la experiencia que tú tienes que nos arroja, porque pues uno ve tantas citaciones, hemos visto un boom de gente llegando al tribunal, más las que ya fueron acusadas. ¿Toda esa gente va para allá el lunes o cómo va a ser la cosa? Cuéntame. Bueno, hay que tener en cuenta que la regla 6 ocurrió el martes. De ordinario, 3 días después se da la conferencia para que las personas vayan a conferenciarse con asistencia legal y en un par de semanas posteriores se da la vista preliminar. Aquí se señaló una vista preliminar en 7 días, demasiado rápido, con personas imputadas de delito que no tenían abogado en el momento de que radicaron las reglas 6, aparte de aquella abogada que la acompañó. O sea que evidentemente en este proceso ocurrió la contratación de abogado o la representación legal por parte de asistencia legal. No hay manera de que un abogado esté preparado el lunes para ver un asesinato con las complejidades que tiene este caso. Entonces vienen ahí las suspensiones del proceso. Necesariamente va a ocurrir. El trámite que ha tenido este caso no es el ordinario en nuestros tribunales. Hay un espacio de 11 a 15 días desde que somete un caso a que se ve la vista preliminar, porque se tienen que preparar los abogados, se tiene que preparar el Ministerio Público, pero evidentemente la presión pública que ha tenido este caso ha provocado este cambio. Pues hay un error aquí, jueza. No es que sea un error, ciertamente parece que lo quisieron hacer rápido precisamente por la presión mediática que ha tenido el caso, que lo que es triste, no debe darse ningún caso que se radique y que se vea todo rápido por la presión mediática, así que es muy posible que en efecto el lunes se cancele la vista preliminar porque hagan los planteamientos los abogados de las imputadas de que necesitan tiempo para prepararse. Para entenderlo bien, están las dos principales sospechosas, que son las dos primeras madre e hija, que fueron las acusadas inicialmente. ¿Esos tienen abogados ya o no? Ambas tienen abogados. Sí. Pero tienen que tener abogados preparados para el lunes. Claro. Y esa es la diferencia. Y lo que podrían argumentar esos dos abogados, mire, yo apenas tengo aquí 3, 4 días, no he podido hablar con mi representante. Algo así es que... Y no han podido ni hablar con sus clientes. Y con simplemente decir eso, automáticamente el juez se tiene que ver obligado en suspenderlo. Es que es el derecho del acusado de que el derecho al debido proceso. Preparado. De tener asistencia legal adecuada y requiere eso que el abogado esté preparado. Pero aquí hay una cosa bien preocupante. Sobre ese particular de la asistencia legal, en el caso de la jovencita menor de edad, todavía está en duda, porque inclusive la representación legal se está diciendo de parte de asistencia legal que todas las personas que
que son de ahí bonito, o sea, conocen el caso, que pudiesen no estar cualificadas, ¿verdad?, para representarla a la jovencita, o sea, que ya hay un problema ahí. Pero está cualificada, ya encontraron 2 abogadas de asistencia legal, o sea que fuera de ahí bonito, de otra jurisdicción ya tiene representación. Porque en efecto estamos hablando, imagínense, cuando hablamos que un proceso puede estar contaminado por su, ¿verdad?, su relieve mediático, y hablamos de Puerto Rico, imagínense cuando hablamos de un pueblo pequeño, ¿verdad?, ahí bonito. Ahora, les pregunto en una línea similar, la vista va a ser televisada. Les pregunto a usted, jueza Laura Celi, le pregunto, ¿qué implicaciones trae eso? ¿Qué complejidad nueva? Porque esos testigos que van a estar allí van a tener una debida protección, se podría estar escuchando su voz, pero no viendo su cara para protegerlos. Pues ya el Ministerio Público, en efecto, ya dijo que van a tomar unas medidas de protección relacionadas con que la vista sea televisada. Esas medidas no las han dicho, pero en la gran mayoría de los casos que quieren tomar estas medidas son incluso que el juez no se vea, que el testigo tampoco se vea, que se vea el estrado sin el testigo, que se escuche la voz de ese testigo. Solamente la voz. Y yo entiendo que ciertamente en este tipo de casos hay que hacerlo, porque aunque ya tenemos el rostro de esa menor, sigue siendo una menor. Eso no se lo quita, no se lo quita a nadie. Si está siendo juzgada como adulto, porque hay que seguir es que no renuncia a su condición de menor, sigue siendo menor a su edad, a la edad. El Ministerio Público dice que la identificación de ella no hay ningún problema. No, con la identificación de ella procesada como adulto no hay ningún problema. A mí lo que me preocupa son los testigos. Y los testigos para una vista que evidentemente se va a suspender porque no va a estar preparada la defensa. ¿Y qué me preocupa? Que hagan ir a esos testigos a esa vista que se va a suspender, es un strike. Exacto. Sacar a las personas para un proceso que se va a suspender, después el próximo también se suspende y se empieza a desgastar el interés. A nivel legal, que tomen las medidas para proteger. Pero aparte de eso, aunque no se enfoquen los testigos que van a tener que ir allí, si están citados, es pública la vista preliminar. Van a estar acceso a todo aquel que llegue al tribunal o entre a la sala, lo que le va a generar un grado de intimidación, le puede generar a los testigos, que pueda afectar el desarrollo de prueba posteriormente. Nuestro proceso es público, este caso no debe ser un caso que se trate de una manera distinta por la naturaleza, así que las vistas preliminares son públicos, los testigos se exponen a que las personas conozcan su rostro, y es el aspecto de la confrontación y el careo que legitima el proceso. Sí, lo que pasa es que no podemos... Sí, pero no podemos ignorar el caso de Jensen Medina y Arelis, no sé si se acuerdan que fue un caso muy sonado y se tomaron medidas para proteger los testigos y se escuchaba y era público, pero se tomaron medidas. Pero licenciada, no podemos ignorar lo que pasó hace escasamente 2 días, y es que la gente, el pueblo se tiró a la calle y pedían prácticamente un linchamiento, le decían de todo tipo de insultos, o sea, es una situación... No, pero la policía debe tomar control allí. Tribunales accedió a que la vista fuese televisada sin que las partes comparecieran, el Ministerio Público no pudo prestar su posición, la defensa tampoco pudo prestar su posición, y ahora Tribunales tomó una decisión y las partes están pidiendo medidas cautelares cuando fue algo que se pudo haber hecho con más cautela, balanceando los intereses de las partes y no tratando de remendar asuntos que pudieron ser atendidos con un debido proceso. Yendo por esa línea, ¿verdad? Y analizando cómo ha transcurrido todo y cómo debe transcurrir, cómo no proteger la identidad de estos testigos que son menores, porque sabemos que las jovencitas pues son menores. ¿Cómo afecta, yendo por la línea del licenciado, cómo puede afectar el caso a nivel legal, no proteger la identidad de los menores y que continúe un circo, que se convierta en un circo, lo que es la cobertura? Esa preocupación que puedan tener los testigos va a afectar al Ministerio Público, porque su testigo va a estar renuente a prestar un testimonio. Desde la perspectiva de la defensa, yo creo que quizás el fiscal debería explorar otros mecanismos que no sean exclusión de público. Hay un circuito cerrado, si se dan los elementos. Déjame tener otro elemento a la discusión, porque el ex secretario de Justicia, Antonio Zagaldía, hizo un planteamiento de irregularidad en la forma en que se gestaron estas personas. Vamos a ver la historia. Los 2 arrestos que se hicieron no debieron haberse hecho de esa manera y fueron ilegales. Tú puedes arrestar a una persona ilegalmente y no tener consecuencias si no dijo nada, si en el arresto no ocupaste una evidencia que te la puedan suprimir. ¿Sabes por qué son ilegales? ¿Por qué? Porque cuando tú investigas un caso y ya estas personas habían comparecido, creo que lo habían citado, estaban disponibles, a menos que no haya una orden de arresto previa, no hay que arrestar. Tú no lo puedes arrestar. Tú lo puedes citar.
¿Qué les parece a ustedes, que son expertos en el tema? Ernie. Sí, bueno, es irregular, porque en el foro estatal no se arrestan a las personas sin antes haber presentado un caso en el tribunal. Tiene que haber una orden de arresto del tribunal para entonces salir a buscar aquí una no persona con esta... no lo hubo. Eso no lo hubo aquí, pero no fue ilegal porque tenían motivos fundados los agentes para entender que se cometió un delito grave y fueron a buscar las personas para llevarlas al tribunal. Coincido, que no es la norma, no se da siempre de esta forma, pero había motivos fundados, por lo que veo, suficiente y lo que sabemos. Yo discrepo del licenciado Zagaldía. Yo creo que esto es un arresto y como se da en la mayoría de los casos. Aquí la policía tiene un sospechoso, lo detiene, le coloca las restricciones mecánicas, lo lleva a hacer la investigación, lo pueden tener hasta 36 horas detenido antes de llevarlo ante un tribunal. Así que fue un manejo típico de parte de los funcionarios del orden público. Había una sospecha centrada sobre mamá e hija. Proceden a arrestar, una vez culmina investigación, lo llevan al tribunal y el manejo de las personas que van al tribunal, una vez llegan allí, sean arrestados o sean citados, quedan bajo la custodia de los agentes que los llevan. Así que yo quisiera pensar como el compañero, pues tengo que discrepar. Es un arresto completamente válido bajo regla 11. Si hay otros cuestionamientos, si esta menor dio algún tipo de manifestación, es una menor de 17 años donde su mamá también estaba bajo la custodia del Estado. ¿Qué adulto estuvo allí supliendo capacidad? Si se le interpretaron los derechos que tiene, como se le tiene que hacer a los menores. ¿Ustedes entienden los tres que el lunes esto se va a suspender automáticamente? Yo anticipo que sí. Yo que estuve en el sistema, anticipo que sí, y máxime porque es un caso de gran perfil público va a ser un tienen caso que prepararse. largo. Sí. ¿Ustedes creen que va a ser un juicio largo? Yo vislumbro que va a ser largo también. A mí me parece que sí, y va a haber la necesidad de presentar evidencia circunstancial. El hecho de que a casi 2 semanas de los hechos no se haya radicado ningún otro cargo, me da a entender a mí la falta de cooperación en testigos potenciales. Una pregunta más y voy con Margarita que tiene preguntas. Uno de los testigos estrellas para mí, ¿verdad? Y yo no participo de esto, es el joven que también fue apuñaleado ese día. Estaba leyendo las noticias, el joven está muy afectado todavía emocionalmente, no han podido entrevistarlo. Pero ese es el gran testigo de la Fiscalía. Y sin ese testigo haberlo preparado, entrevistado, ¿cómo la Fiscalía va a arrancar un juicio sin esa estrella? Aparentemente es un testigo no disponible por voluntad de él. Así. Está hábil. Y eso puede pasar. Por voluntad de él. Pero puede ser, yo puedo rechazar hablar aunque estuve en el lugar. Claro, pues pudiera ser. Pero también está la madre de la víctima, está la hermana de la víctima. Hay testigos con conocimiento personal. Hay unas pruebas científicas que ha levantado la Fiscalía. Ser un gran testigo, para tratar ¿sí? La mamá sí, y las otras personas que estaban ahí. O sea, testigos que supuestamente que lo aguantaron. Estos son los problemas que trae en los apuros de los procesos criminales. La presión no es tan sobre tribunales, la presión también la tiene que haber sentido el Departamento de Justicia de erradicar este caso. Claro. No tienen un tiempo límite para erradicar porque estamos ante uno de los delitos que no prescriben. Nada impedía que se mantuviera una investigación corriendo, que se prepararan esos testigos, que dieran el espacio para que se trabajaran los casos de manera correcta, para no tener que estar buscando parchos de un proceso que a todas luces de hecho, tribunales en este caso no tiene nada que ver, porque antes de llegar a tribunales se tiene que dar la investigación. O sea que sin esa investigación pues se va a quedar cojo el caso. Pues todos estaremos pendientes el lunes. Sin duda alguna los tribunales tienen un reto ahí de organizar todo el trámite, que todo corra, proteger a aquel, proteger el otro y que haya un trámite. Obviamente van a haber 200 planteamientos de orden y de proceso y de seguridad allí. Así que esta es una vista larga, pero obviamente yo coincido con ustedes, no creo que estén preparados para poder arrancar un juicio a ese nivel. Gracias, me encantó la orientación de ustedes y el debate de ustedes, muy bueno. Muy bueno. Gracias. Voy con Kimberly, que Colbert trae datos súper interesantes también sobre el tema de educación. La pregunta es, Ferdinand, ¿cómo está el desempeño educativo? ¿Puerto Rico se queda atrás? Jorge Colbert nos dice lo que nadie le cuenta a usted, lo que nadie le dice. Usted no se lo puede perder solo aquí en Jugando Pelota Dura. Además, no cesan los incidentes violentos dentro de las escuelas del país. Es tiempo de implementar la mano dura como Bukele. Lo estaremos analizando aquí en el número 1 de sus noches, Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, lo que no te dice nadie te lo dice Colbert. Vamos con él rápido.
El Departamento de Educación ha anunciado por todo lo alto, a través de todos los medios de comunicación, los resultados de las pruebas CRECE, donde plantean que ha habido una mejoría significativa. Lo que no se ha discutido es el cuestionamiento que se ha hecho por muchos años de la veracidad y la fiscalización a este tipo de pruebas, y eso no está reseñado en ningún sitio y lo vamos a señalar hoy. Vamos primero a ver lo que fueron los resultados, según indica el Departamento de Educación, de las pruebas CRECE, que es un mecanismo que usa el propio Departamento de Educación contratando una firma que tiene sede en el Reino Unido. Se pagan cerca de casi 9 millones de dólares al año para hacer estas pruebas. Según el Departamento de Educación, se midieron 126.900 estudiantes, un 99% de participación en las pruebas de inglés. Según los resultados, hubo un incremento de 8% a nivel de toda la isla, lo cual sería muy positivo. En el caso particularmente de las matemáticas, un aumento del 10% comparado con las pruebas anteriores, lo cual es positivo. En el español también, 11% de aumento en mejoramiento, en aprovechamiento en el español, y en ciencias un aumento de 13% a nivel de todo Puerto Rico. Así que si nos dejamos llevar por los números del Departamento de Educación, en básicamente los 4 renglones que miden estas pruebas hubo un aumento. Por supuesto, no quiere decir que está en el lugar donde el departamento quisiera y todos quisiéramos, pero que refleja una tendencia, una mejoría en el Departamento de Educación. Según uno puede analizar estos resultados, y hay que reconocer que muchas de estas medidas que tomó el Departamento de Educación vienen de hace 2 años aproximadamente, cuando se revisaron los currículos académicos. Así, si se va a reconocer al actual secretario, Eliezer Ramos, también hay que reconocer a la antigua secretaria, la exsecretaria doctora Yanira Raíces, porque muchos de los cambios se hicieron bajo su incumbencia también. ¿Qué se hizo? Revisión en los currículos, estrategias de cumplimiento, participación en competencias científicas y académicas, mejor supervisión y apoyo institucional, según los resultados de las pruebas, mayor cantidad de estudiantes cumpliendo con los estándares de grado, y la reducción en la deserción escolar, que ciertamente es muy positivo, y ustedes saben que hemos señalado aquí que la deserción escolar es uno de los factores principales para la conducta de la violencia y de conductas antisociales en Puerto Rico. Ahora bien, y aquí es que viene la controversia que siempre se ha planteado con relación a estas pruebas de CRECE. La entidad ABRE, que es una organización sin fines de lucro que está monitoreando constantemente las estadísticas del gobierno, lleva años señalando que el cambio que hizo el gobierno de Puerto Rico hace muchos años de sustituir las pruebas PISA por las pruebas CRECE, realmente lo que hicieron fue que bajaron los estándares de calidad. Me explico. Las pruebas PISA son mecanismos de, obviamente, de evaluar el aprovechamiento académico con estándares internacionales de una organización que mide y que hace esto. Participan cerca de 38 países a nivel mundial y utilizan las mismas variables para medir eficiencia entre diferentes países. Puerto Rico decidió hacer su propio sistema contratando a esta empresa, y lo que ha planteado la entidad ABRE es que ese organismo, que es un organismo internacional independiente, tiene una mayor credibilidad, sobre todo a la hora de pedir fondos federales, porque Estados Unidos también está participando de las pruebas PISA, y que las pruebas CRECE, que usa el Departamento de Educación, es un asunto interno del departamento. El secretario, sin embargo, ha señalado que las pruebas se hacen utilizando unas métricas correctas, y por consiguiente hay que darle toda la veracidad. En mi opinión, probablemente ambos tengan razones. Por un lado, el Departamento de Educación tiene una entidad muy respetada a nivel mundial que hace estas pruebas, pero por otro lado, la independencia de criterio es fundamental, porque es un contratista que trabaja para educación, contrario a lo que es las pruebas PISA. Ahora bien, ¿cómo se puede subsanar este planteamiento que todos los años se hace? Hay que buscar una entidad independiente en Puerto Rico que le dé validez a las métricas que se utilizan en estas pruebas para saber que los niños en efecto están progresando y que no nos estamos engañando nosotros mismos con las estadísticas que nosotros creamos. Así que en ese sentido me parece que esto es un tema que hay que profundizar sobre ello, probablemente traer expertos fuera del ámbito gubernamental para medir que estas pruebas en efecto sean tan efectivas como se presentan y que no sea un monumental engaño que estamos creando nosotros mismos si no tenemos unas variables que tengan toda la certeza y la veracidad y la transparencia que el país exige. Pasamos con Felidán. Bueno, yo me alegro del crecimiento, ¿no? Hemos mejorado un poco ahí según estas pruebas, pero
Yo quiero entrar ahora, después de la pausa, Jorge, vamos a entrar a analizar un poco el tema de la violencia, de lo que está pasando. Aquí está el asesinato de Nicole, aquí está la agresión que hubo esta misma semana con una tijera a otra persona, el muchachito de 15 años con una pistola robada dentro del salón de clases en Morovia, y también la agresión brutal que hubo en una escuela en Caimito, que fue, le destruyeron la boca a un joven y le rompieron uno de los brazos. Toda esta violencia, ¿cómo se resuelve? Hay mucha gente hablando en Puerto Rico de Bukele. ¿Quieren a Bukele de verdad? Cuando vengamos voy a presentar las medidas que está tomando Bukele, a ver si las podemos poner en Puerto Rico. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y menor encarcelada por el asesinato de Gabriela Prats pasa sus primeras noches en prisión. ¿Cómo se vive tras las rejas? Eso mismo le preguntamos a exconfinados. Y mire esto. Si hubieses tomado tu tiempo y analizar las cosas antes de actuar, no estuvieras en esa situación, pero es bien difícil. Ellas van a narrar todo lo que vivieron dentro de la cárcel. ¿Qué tuvieron que decir? Usted no se lo puede perder. Además, Supremo acoge petición de DACO contra Luma Energy. ¿Marcará un cambio para el consumidor? Lo analizamos. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, regresamos a jugar pelota dura. Obviamente hay una preocupación en todo Puerto Rico sobre lo que está pasando en las escuelas del país, la violencia. Obviamente ese es un tema central, un tema de toda la familia. Todo el mundo está buscando alternativas. Todo el mundo está pidiéndole al gobierno que apriete. Todo el mundo le está pidiendo al gobierno que tiene que actuar, que hay que buscar medidas nuevas. En las redes sociales está todo el mundo hablando de Bukele. Hay 2 o 3 con miedo, pero ahí la mayoría está hablando de Bukele o de algún sistema fuerte que le ponga orden a las escuelas. ¿Quieren ver orden? Vamos a ver esto. Dicen que el fin justifica los medios y parece estar funcionando en el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador tras implementar medidas para fortalecer la disciplina y el valor cívico en las escuelas públicas del país. Justo cuando en Puerto Rico se disparan los incidentes violentos entre menores, mire cómo El Salvador ha logrado trabajar con la misma situación para establecer el orden. Se trata de un memorando con nuevas directrices obligatorias para estudiantes y directores, dirigido por la militar Carla Trigueños, un oficial con rango de capitán en las Fuerzas Armadas salvadoreñas que desde su designación como ministra de Educación ha impulsado varios cambios. Número 1. Los directores deben recibir personalmente a los estudiantes en los portones de ingreso. Número 2. Estudiantes deben tener un uniforme limpio y un corte de cabello adecuado como definido, así como una presentación personal correcta y un ingreso ordenado acompañado de un saludo respetuoso. Estas nuevas medidas disciplinarias buscan una educación que refuerza la militarización del sistema para fortalecer la disciplina y el orden. ¿Será eso lo que le hace falta a Puerto Rico? Sería bueno. ¿Cómo están las cosas aquí? Mitad, porque no creo que tampoco mano dura en extremo cree mejores seres humanos. Están practicando para cuando salgan a la vida real, donde hay reglas que hay que seguir, y pues creo que eso no está mal. Y eso existe en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, que se haya dejado de hacer, como se han dejado de hacer muchas cosas, pues es lo que nos lleva a este problema. Bueno, ahí hay parte de esta estrategia que está desarrollando Bukele allá. Hay otro video donde aparecen ya las normas estableciéndose, donde van todos los muchachitos con el mismo uniforme, todos bien vestidos. Si usted va con un pelo demasiado revolcado, lo mandan a recortarse y llega con el pelo derechito y planchadito. O sea, disciplina. Disciplina y orden. A mí me pusieron disciplina y orden en mi casa. Yo no podía ir tirado, yo no podía hacer lo que quisiera, yo tenía que ir bajo un orden. Sí. Aquí hoy en las escuelas hay un desorden, ¿verdad? ¿Tengo el otro? Hay otra idea. Hay una señora, una mamá, que está dando una idea también radical para aquellos que se creen que son, que andan con el maleanteo en las escuelas. Mira la recomendación que da esta mamá. Vamos a verlo. Sumando casos de adolescentes teniendo problemas en las escuelas. Yo le tengo la solución al departamento, a ver si la consideran. Yo haría un programa diseñado para estos nenes problemáticos para que hagan un sabático en la cárcel o hacerle una gira a las cucharas en Ponce, a la Federal. Ay, sí, eso sería genial. Una gira a la cárcel de mujeres, a las nenas problemáticas, las monto todas en una guagua y las llevo a la cárcel. Y les digo, aquí es donde tú quieres estar en par de días, en par de años, tú quieres estar aquí, mamita. O te arreglas o te arreglamos. Pero aunque nadie aprende por cabeza ajena, es bueno que ellas vean lo que hay ahí.
en donde dormirían, la comida tan rica que les van a dar. Ay, las compañeras que van a tener, las roomies. Ay, que ellas vean las roomies que van a tener en la cárcel. Y que ellas escuchen el testimonio de cada una de esas presas. A ver si le va a gustar la idea. A ver si le va a gustar la idea. Porque ahora, como todos quieren ser maleantes, usted está viendo los TikTok que hay por ahí, con el maleanteo en la música, amenazando. Ellos son maleantes, pues que vivan como maleantes, denle experiencias de maleantes, para ver si recapacitan. Bueno, es bastante largo, pero ahí hay otra idea más. Pero oye, la semana se tiró de pecho ahí. Lo que sí no vemos es un cambio en ningún lado en el Departamento de Educación. Y yo lo digo con toda honestidad, yo no veo qué cambio estamos haciendo para que las cosas cambien dentro del departamento. Alexis Torres, el exsecretario de Seguridad Pública en Puerto Rico. Alexis, bienvenido. Buenas noches. También está Raúl González, que es el vicepresidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Raúl, encantado de tenerte aquí. Michael Fernández, que es el director de escuela, ya que nos visita con mucha frecuencia. Y Brian Rivera también, un maestro de excelencia del país. Saludos a los cuatro. Gracias. ¿Hace falta meterle mano a cosas como las que propone esta señora o las que propone Bukele para mejorar la conducta y poner orden en las escuelas? ¿Cómo lo ven ustedes? Definitivamente todas las ideas uno las puede evaluar. Hay que tomarlas con pinzas, particularmente en el aspecto, y hablo de la Policía de Puerto Rico. Tenemos una reforma. Bukele no tiene ningún tipo de restricción en ejecutar lo que él pudiera, ¿verdad?, pensar en su política pública. Claro. Y mencionaron varias ideas ahí, como hablar con reclusos. Yo he visto que reclusos han ido a la escuela, le han hablado a los grupos de jóvenes. Pienso que mencionaste ahorita que en tu casa te enseñaron. Pienso que el denominador común de todo problema en Puerto Rico es el hogar. Claro. Caso particular del arma de fuego de ese menor. La mamá permite o autoriza que le busquen el bulto. ¿Dónde estaba mamá por la mañana cuando salió? ¿Dónde estaba papá? Pienso que no se puede castigar o mencionar a un maestro o a un policía por los resultados de los que son responsables realmente de sus hijos, que son los papás y mamá. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Aquí hay algo muy importante, es la interpretación que se le ha dado en Puerto Rico al derecho, hasta dónde llega tu derecho, hasta dónde llega el derecho del otro. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos. También tenemos la situación que a veces cuando un profesor, un docente quiere intervenir en unas situaciones como esta, termina muchas veces siendo señalado en una querella a través de investigación Qué bueno que trae ese tema. Elabóralo. Dame un ejemplo. Bueno, te puedo dar el caso de estudiantes que conozco, porque yo tuve 32 años como maestro y trabajé también en el Departamento de Educación, así que conozco muy bien todo el sistema. Y te tengo que decir que hubo experiencias donde estudiantes que tenían algún problema específico en el área legal fueron sometidos a tribunales, fueron devueltos a tribunales, se reían en la cara de los demás maestros no podían tocarle nada por el estilo y a la larga ese muchacho terminó presa del narcotráfico. O terminaban radicando una querella al maestro. ¿Cómo lo ves tú como director de la escuela y Brian como maestro? El problema de la violencia es profundo. Es de muchos años atrás que veníamos arrastrándolo, y cuando hablamos de la familia, tal vez la ausencia de valores familiares, inclusive del núcleo familiar que se ha erosionado, no es algo que pasó de ayer para hoy, es algo que ya lleva varias generaciones, y la solución tiene que ser un acercamiento holístico, donde no una sola estrategia o iniciativa va a resolver el problema que estamos viviendo a país, que me parece a mí que realmente es una crisis lo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, en nuestra escuela, cuando estamos hablando del trabajo con nuestros jóvenes, hablamos de que haya prevención, acompañamiento y cambio. Y eso va de la mano desde el saludo inicial, donde todos los maestros que no tengan salón hogar están en el portón recibiendo a los estudiantes por la mañana, diciéndoles buenos días. ¿Eso lo hacen ustedes en el colegio de ustedes? Nosotros lo hacemos en nuestra escuela. Es una escuela público alianza, no es un colegio. Nuestra población, 98% bajo los niveles de pobreza, casi 40%. ¿Es una decisión tomada por ti como director de la escuela? Es una política que nosotros establecimos, entre muchas otras. Empezamos en la mañana con el Círculo de la Paz y trabajamos mucho la prevención con intervenciones grupales con los estudiantes, los estudios de necesidades que son múltiples
que se hacen con todos los estudiantes al inicio de cada año escolar, los estudios de necesidades con las familias para tratar de entender cuál es el trasfondo de nuestros estudiantes. También tú tienes que entender las dinámicas que se dan en las comunidades de donde vienen, porque hay lazos por muchos años que se vienen arrastrando. ¿Y qué pasa? Todo el mundo tiene que poner de su parte. Esto no puede ser solamente de los maestros, solamente la policía. De acuerdo. Tiene que ser todas las agencias, tiene que ser todo el pueblo, porque esto no se va a resolver rápido. Tengo una pregunta, igual a ambos que son maestros, ¿verdad?, que están en el magisterio, pudiesen abundar sobre ella. Yéndonos al comienzo, ¿verdad?, al planteamiento que hizo Ferdinand de las medidas que se están tomando en otros países. Estos pequeños o estos cambios que para uno puede decir, un corte de pelo, la camisa por dentro, una correa o la falda a un nivel propio, son detalles, ¿verdad? Son cosas sencillas, eso no tiene nada que ver, pero yo entiendo que sí. Eso crea disciplina, eso crea respeto, eso crea sentido de responsabilidad, de pertenencia a la escuela, que poco a poco desarrolla a una persona a vivir en sociedad, a vivir en orden. ¿Ustedes piensan igual? Brian. En mi caso, bueno, la realidad, yo adopto mucho de lo que Bukele está adaptando ahora mismo. Lo que sucede y me preocupa es la militarización de la educación, porque entonces vamos a crear seres humanos que un poco van a tener una obediencia ciega, sin oportunidad a la mediación, van a tener miedo al castigo, por ejemplo, y en ese sentido, pues, es algo a reflexionar. Obviamente hay cosas positivas, como bien mencionas, que obviamente es esa disciplina que vamos a un poco propiciar, porque nuestro trabajo como docentes es la plena ciudadanía de nuestros estudiantes, y claro que la disciplina es parte de eso, pero hay muchas cosas que hay que observar específicamente para no lanzar ciudadanos. Sí, pero es que tienen que haber cambios drásticos ya. Fíjate, ya tienen que haber cambios. ¿Por qué tengo que ser yo como maestro implementar eso? ¿Por qué no como padre o madre lo implemento en mi hogar? Completo, claro. Yo creo que todos... Pero una pregunta, Margarita, perdón. No, que todos vamos a coincidir en que la raíz viene en la casa. O sea, yo no creo que nadie pueda decir que eso no es así. Está adjudicado, como dice Ferdinand. Todos, como dice Bukele en esa nota periodística, todos vamos a coincidir en que los niños tienen que ir con uniformes limpios, no son deambulantes, no son drogadictos. O sea, me parece a mí, ¿verdad?, que eso es natural. Ahora, militarización ya es una cosa que hay que reflexionarla, como dice aquí el profesor, porque eso de tener militares quizás ocupando, como en El Salvador, la Secretaría de Educación, un militar en la Secretaría de Educación, me parece que eso quizás es extralimitarse. Ok, me parece excelente el planteamiento tuyo y lo traigo para discusión. Ok, llevarlo a militarizarlo, pues Puerto Rico no tiene ese tipo de... No funciona así. No va a poder ser. Pero el Estado puede asumir un rol de decir, bueno, vamos a cambiar esto. Vamos a establecer un orden. Aquí los padres tienen que llegar a X horas. Tienen que traer a los estudiantes aquí. Tienen que traerlos con esta vestimenta. Los quiero con este orden. Hay que revisarle los bultos a los nenes. ¿Qué sé yo? Una estructura. 5, 10 cosas nuevas que obligue al papá a tener una responsabilidad mayor a la que tienen, que no es dejar al estudiante media milla más abajo y soltárselo allí para que el colegio o la escuela se lo cuide. Por eso que estamos hablando que deben existir unas reglas específicas. Pues claro, es el sistema el que le está proveyendo la educación a los niños, los padres y las familias deben... Me encanta escuchar a Michael. Me encanta saber que ustedes, o sea, ustedes por iniciativa propia, están poniendo a esos maestros a saludar a los estudiantes. Buenos días, bienvenido a clases. O sea, me encanta porque ustedes están enseñando el respeto a ellos. Sí. Y esto estaba incluido en muchos de los proyectos que tenía el Departamento de Educación y que ha ido quitando por un lado y por el otro. Aquellos de tus valores cuentan. Otros proyectos que se hicieron, manifestaciones del delito. Otros proyectos que se hicieron de cyberbullying, que se van, cambian los grupos de gobierno y se van cambiando entonces los secretarios y ahí entonces traes un caos al sistema, que el sistema no se puede organizar, no se puede enderezar de una manera definida. Perdona, tiene un punto bien válido también, porque muchos reglamentos existen. Lo que pasa es que si no está el respaldo para el personal docente, qué buen punto traíste también. Porque puede estar escrito en papel, pero si no te van a dar el vaqueo o el apoyo, es bien difícil, porque entonces desde el nivel central establece un reglamento y que el maestro bregue allá abajo solo. Ahora, déjame entrar en el otro tema de las propuestas de la señora. Alexis, tú que eres un experto en seguridad. ¿Podría funcionar que jóvenes que tú los ves que están en malos pasos o que no quieren estudiar o que son los próximos desertores escolares, llevarlos a las cárceles para que vean
cómo viven los jóvenes como que son desertores escolares, qué se come allí, dónde se duerme, con quién van a compartir. Yo he visto esto que en Estados Unidos es un proceso muy seguido. En muchos lugares lo hacen. Definitivamente sí, es una área para poder ocultar esa idea y implementar. Ahora bien, hay programas, la Guardia Nacional tiene un programa para jóvenes desertores. Puedo decir, la Fiscalía Federal con el Tribunal Federal, la jueza Aida Delgado también tenía un programa que llevaba a los estudiantes desertores y otros a llevarla a través del proceso completo, era como un simulador de un juicio, pero terminaban también visitando varias áreas y trayendo también personas. Nosotros teníamos en el departamento un programa que se llama Experience, que también es parte de actual, que se enfoca en buscar ayuda a esos jóvenes. Pero se necesitan más guardias escolares también, volviendo a la seguridad. Ahora mismo tienes 2.500 guardias de seguridad, independientemente que sí hubo una reducción. Pero es que el secretario dijo que hubo una reducción. Una reducción, pero aún así no hay ninguna escuela que no tenga guardia de seguridad. Son cerca de 850, si no me equivoco, cerca de 2.500 guardias de seguridad. Y yo sé que el secretario de Educación Pública se ha mantenido firme. Aquí los maestros ya han levantado con el planteamiento. Hay guardias y hay guardias. Pero yo voy a decir una cosa. Nosotros hemos recibido confinado en más de una ocasión para orientar a nuestros jóvenes. Pero no sería mejor al revés, llevarlos a la escuela. Pudiera ser, es más complicado la logística, los permisos, pero yo quiero decir una cosa. Entonces yo me asusto, porque yo no quiero tener esa vida. Yo te tengo que dar las herramientas para ayudarte a ti a manejar tal vez un trauma sin atender, que tú vives en una comunidad de alto riesgo o que vives en una familia donde puede haber violencia. Yo te tengo que ayudar a ti también a manejar tus emociones y tener una proyección de futuro. Te pregunto si esto puede ayudar. Margarita, yo le pedí, Margarita, búscate una historia de un confinado o una confinada que nos dé qué está pasando allí, y Margarito hizo el trabajo. Vamos a verlo. 11 de agosto, ay bonito, Gabriela Nicole Prats, de 16 años, fue asesinada a puñaladas, alegadamente por otra menor, Antoniesca Avilés, y su madre, Elvia Cabrera. 19 de agosto, a la salida del tribunal, madre e hija fueron protegidas por un contingente de agentes de arrestos especiales ante la animosidad del pueblo. Ambas fueron ingresadas en prisión tras no cumplir con una fianza de $2 millones. Poco después, jugando pelota dura, obtuvo el permiso del secretario de Corrección para entrar a un hogar intermedio para mujeres que aún están cumpliendo condenas por asesinatos, drogas, robos o incendios. En el interior de lo que parece ser una casa común y corriente viven 13 mujeres con historias espeluznantes y dolorosas. Y aunque han pasado años encerradas en prisión, los primeros días no se olvidan. Lo más duro, cuando se cierran, ¿verdad?, esas puertas de la cárcel, cuando se apagan las luces, ¿cómo es esa primera noche en una institución carcelaria? Bien fuerte porque te apartas de tu familia, de tus seres queridos. Ahí te sientas como estás en una celdita sola, ahí te das cuenta de lo que hiciste, que si hubiese, como te digo, si hubieses tomado tu tiempo y analizar las cosas antes de actuar, no estuvieras en esa situación, pero es bien difícil. Mi papá fue padre y madre para mí, y apartarme de él y ver el sufrimiento cuando me arrestaron, eso fue lo más que me dolió. Se llama Brenda, tiene 47 años, estuvo presa por agredir a su pareja a cuchilladas, cumplió 6 meses de cárcel, pero Brenda reincidió. Con una segunda pareja, ese porque me fue infiel. ¿Y ahí qué hiciste? Le quemé la casa y le quemé el carro. Por estos hechos, Brenda fue sentenciada a 6 años de cárcel. El coraje me ganó, la rabia de sentirme traicionada. ¿Qué ganó? Me ganó. ¿Qué le podría esperar a una mujer en la cárcel? En Vega Alta se daba mucho el maltrato a esas mujeres en Vega Alta. ¿Y en qué consiste ese maltrato? Las maltrataban verbalmente, le quitaban las cosas, las golpeaban. A esta confinada entrevistada le faltan casi 2 meses por salir a la libre comunidad, pero a sus compañeras les faltan años. ¿Hay arrepentimiento? ¿Están arrepentidas? Sí. Sí, todas están arrepentidas. Sí. Oye, estas historias deberían ser contadas también en las escuelas de Puerto Rico, y no sé si se hace. Qué buena idea, eso también. Pero fíjate cómo las muchachas podían, porque es una historia corta pero contundente.
Fíjate que si yo hubiese pensado un poco más el asunto... No estaría ahí. Pero es como dice Michael, los recursos para atender ese coraje, ¿verdad? Y que tenemos que tener la ayuda para las terapias, para entonces sanar, ¿verdad? Ese problema emocional plantea que también, enfrenta. Laisa, y Ferdinand y amigos acá, plantea también algo positivo, que es por lo menos lo que yo pude ver en ese hogar intermedio de personas que aún no van a salir de allí en 4 y 5 años, es que la rehabilitación es posible. Es posible, claro que definitivamente. Sí. Bueno, no tengo más tiempo, le doy las gracias a los cuatro. Esto ha sido una conversación excelente. La he disfrutado y me gustaría seguir adelantando porque algo tenemos que hacer. Te voy a cerrar el Ferdinand rapidito, Sí. quizás una idea para ocultarla, educación con seguridad pública o la policía de Puerto Rico, quizás utilizar los K9, lo que se... random, sin avisar, inspeccionando las escuelas. También para impartir un poco más de orden y respeto. Bueno, hay que hacer algo, señores. Lo importante es que hay que hacer algo, darle el poder al maestro, darle el poder al director de la escuela, que se lo quitamos también. Fue un gran error del Estado en un momento determinado. Pero esto no termina aquí, seguiremos la semana que viene discutiendo estos temas. Gracias. Voy con Kimberly y entonces regresamos con el panel político a ver qué opina de todo esto. Excelentes propuestas, Ferdinand. Es tiempo de implementar mano dura en el sistema educativo. Escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta, claro. Y quédese con nosotros porque Supremo acogió la demanda de DACO contra Luma. Un visto bueno para el pueblo, lo analizamos. Además, crecen las tensiones entre Trump y Maduro. ¿Podría escalar este conflicto? Ay, ay, ay. El profesor Jorge Schmidt nos cuenta solo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, vamos a cambiar de tema. ¿Se llevan o no se llevan a Maduro? Esa es la pregunta. Está rodeado ahora mismo por varios buques de guerra. ¿Qué nos cuenta el profesor Smith en una mirada al mundo? Adelante, profesor. Gracias, Ferdinand. Bueno, Estados Unidos mueve sus fichas en el Caribe con el despliegue impresionante de una flota naval. Pero ¿en qué consiste esa flota que está desplegando? Pues 2 destructores, 3 buques anfibios con helicópteros y aviones, un submarino de propulsión nuclear, 4.500 soldados, más de 2.000 son marines y varios aviones espía. Pero, ¿y si invadieran Venezuela? La probabilidad es muy pequeña, pero tanta gente me ha preguntado que quiero abordar ese tema. Hay 300.000 militares y millones de milicianos venezolanos que enfrentarían esa invasión. También habría un riesgo de guerra civil en Venezuela mismo. También habría un rechazo de América Latina que resienten las invasiones de Estados Unidos. Por otro lado, Rusia podría apoyar a Maduro, no con soldados, pero con logística o económicamente, para desquitarse de todo el apoyo que le han dado a Ucrania. Por supuesto, habría una fuerte crítica de China y un malestar en Estados Unidos contra Trump porque la mayoría del pueblo estadounidense no quiere meterse en una guerra, inclusive los que apoyan a Trump. Pero eso podría tener un impacto en Puerto Rico. Podría venir la reactivación parcial de la base de Roosevelt Roads. Puerto Rico sería un posible blanco estratégico. Podría aumentar el movimiento militar en la isla y tendría un impacto económico si se interrumpieran las rutas de navegación. Pero para conversar sobre este tema tenemos de invitado al señor Jerome Garfer, secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico. Secretario, muchas gracias por unirse a nosotros. Bueno, profesor, muchísimas gracias. ¿Qué de común tiene un despliegue así tan masivo de la flota naval en el Caribe para combatir el narcotráfico? Bueno, durante las guerras de cocaína de los 60, 70, 80 y 90 en lo que es la Florida, los Cayos y las Carolinas, hubo despliegue militar y de la Guardia Costera de los Estados Unidos, la cual obligó entonces a los carteles a restablecerse a México y abrir esa frontera terrestre para mover el narco. Y en Puerto Rico, ¿se está viendo alrededor de las costas un aumento, una presencia militar? ¿Está llegando a nosotros algo de eso? ¿Tiene algún efecto sobre la Guardia Costanera, sobre la vigilancia de las costas? Obviamente Puerto Rico tiene una importancia geoestratégica. Es la frontera más sur que tiene los Estados Unidos y nosotros pues somos un punto geoestratégico muy importante para los Estados Unidos en la cuenca del Caribe. Llevamos ya muchos años hablando sobre lo que es el Near Peer Competition en el Caribe y ahora el presidente Trump ha tomado la iniciativa ya, dado lo que ha sucedido con el cartel de los Soles, Maduro, Diosdado Cabello,
de movilizar fuerzas navales y aéreas también a la región. ¿Y qué posibilidad? ¿Se ha escuchado algo de la posibilidad de reactivar parcialmente Roosevelt Road? Mira, para este evento no, sí hay conversaciones que se están llevando a cabo con la posibilidad de atraer, ¿no?, diferentes elementos, tanto de industria militar como quizás posiblemente aspectos militares a Puerto Rico. Queremos integrarnos, ¿no?, como Estado, pues a la seguridad nacional de los Estados Unidos, de nuestra nación, y con la importancia geoestratégica que nosotros tenemos, pues es crítico que seamos parte de eso. ¿Se ha hablado de eso en el gobierno de la gobernadora sobre la posibilidad de que pase eso? Bueno, la política pública de la gobernadora siempre es nosotros exaltar a Puerto Rico, ¿no?, como territorio que somos y Estado de la Unión Americana, dentro del contexto de la seguridad nacional, la economía, y continuar fortaleciendo y mejorando esos lazos con nuestra nación, y esto es un ejemplo muy bueno de donde Puerto Rico puede aportar en estos momentos. Pues muchas gracias, secretario, y ahora seguimos con Ferdinand. Déjame aprovechar que están en un tema que a mí me interesa mucho, secretario, la posibilidad real de que Estados Unidos invada o desarrolle algún tipo de actividad militar para arrestar a Maduro. ¿Cuán real puede ser esto? Mira, no está en el interés de los Estados Unidos en estos momentos ejecutar una invasión de Venezuela, ¿verdad? Pero la presión que existe de 50 millones de dólares sobre la cabeza de Maduro sí va a forzar que él mismo y su gente de confianza cercana ya vayan poco a poco no confiando uno con el otro. Así que entiendo que esto será un movimiento interno, lo que nosotros vemos en lo que es en las guerras irregulares y no convencionales. Esto vendrá de adentro, y no nos olvidemos tampoco del gobierno, lo que se llama un shadow government, que están dentro y fuera de Venezuela, los expatriados que tienen líneas de comunicación y también financiamiento dentro de Venezuela, que están envueltos en este momento. Pero cuando uno escucha, yo publiqué en radio las declaraciones del secretario de Estado diciendo que era inevitable, que no había marcha atrás, Marco Rubio, que iba a haber un mar de sangre si la gente de Maduro no quería, se resistía, y estaba invitando al ejército a entregar las armas y unirse al gobierno de Estados Unidos. Toda esa movilización de esos equipos, ¿es para combatir la droga, la llegada a la droga, o es realmente para sacar a Maduro? Bueno, sirve de doble propósito, ¿no? Número uno es para combatir, ¿no?, el narcotráfico, que sí está empezando a moverse hacia la cuenca del Caribe, buscando ejes nuevos a los Estados Unidos. Y número dos es para ponerle a presión a Maduro, ¿no?, y a la dictadura de Maduro, para que vayan dejando ya el poder. Muy bien. Bueno, secretario, profesor, gracias a los dos, tremendo. Voy a una pausa y cuando regresemos ya está aquí el panel político, y con ellos venimos a analizar todo lo que ha pasado esta semana, que ha estado súper caliente. Vengo rápido. Aquí estoy, Ferdinand, y DACO da un paso adelante. El Supremo acoge petición contra Luma. Por fin, un paso para el beneficio del pueblo. Eso está por verse. Además, la Sociedad Americana contra el Cáncer hace dedicatoria a uno de los nuestros, y usted no se lo puede perder ahora. De regreso, y hoy continuamos con el MVP de Seguros Múltiples. Las opciones de esta semana son los tenistas Aurora Lugo y Yannick Álvarez al conquistar medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, o los estudiantes de la UPR de Utuado y Humacao al coronarse campeones en las categorías Early Stage Impact en la Copa Nacional UNACTUS 2025. Escanee el QR Code que aparece en pantalla y vote por quien usted cree debe ser reconocido como el MVP de Seguros Múltiples. Adelante, Ferdinand. Gracias, Kimberly. Difícil la votación ahí. Vamos a ver cómo vota la gente. Bueno, y tenemos una encuesta corriendo. Bien interesante la encuesta, claro, que tiene que ver con el tema de educación. Y la pregunta era, déjame ver la pregunta. La pregunta le dice, ¿es tiempo de implementar mano dura en el sistema de educación pública en Puerto Rico? El pueblo votó y dijo un 64% que sí, un 36% que no. ¿Qué dice nuestro panel político? Aquí está Georgie Navarro, Anabel Sloan, Adrián González, el senador, y Nilda Pérez.
Gracias a los cuatro por estar aquí. Buenas noches. Saludos. ¿A favor o en contra? A favor. A favor. ¿A favor o en contra? A favor. ¿A favor o en contra? ¿De la mano dura? Depende. ¿Qué significa mano dura? A favor, disciplina. En los 90, Pedro Rosselló implementó mano dura en los residenciales con la Guardia Nacional, en conjunto con el Departamento de Educación y la Familia, para que esa generación de niños de los 90 al 2000 estuviesen a la altura. Aquí tenemos la consecuencia de la lírica del reggaetón de hace 20 años atrás, jóvenes de 17 años, 18, cometiendo actos tan recientes como lo que ocurrió en Caimito, en una de mis escuelas, y que a veces los padres no se dan cuenta de lo que son esas influencias, que con el pasar del tiempo tenemos los resultados ahora. Y entendemos que hay que dar mano dura, como se ha establecido aquí en muchas de las propuestas que hemos visto en otros países, y que en el pasado ya Puerto Rico tenía un Bukele, que era Pedro Rosselló, con mano dura contra el crimen. Fíjate, que fue efectiva y dio resultados. Hello. Estamos hablando, hello. Salvador. Ah, ¿no? ¿Y qué? Pues claro que sí. Anabel, dale, dime tú. Hay una cita que a mí siempre me gusta repetir. Es de Malcolm X, un activista norteamericano que dice: la educación es el pasaporte para el futuro. Y un país no tiene nada más importante que su educación. Nosotros tenemos el deber de parar, detener la violencia que está ocurriendo en las escuelas de Puerto Rico. Y la única forma de detenerlo es haciendo algo diferente, porque no podemos hacer lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes. Pues ya es hora entonces de que haya disciplina, rigor, ley y orden en nuestras escuelas, para beneficio de quién, no solo de los estudiantes, de sus padres y de todo nuestro país. Muy bien. Mira, Ferdinand, no basta con una sola cosa. El panel que nos precedió había consenso de que el problema es mucho más profundo de lo que pasa en el salón de clases, está el entorno familiar, el acceso a muchísima información a través de los medios digitales. Pero voy a dar un ejemplo de cómo se ha deteriorado la intervención gubernamental. En el año 2000, el representante Víctor García de San Inocencio presentó un proyecto que se convirtió en ley para que hubiese un psicólogo escolar en cada escuela para atender diversos problemas como los que se originan en el hogar. La ley estuvo vigente por 17 años y la asociación de psicólogos estuvo como 15 peleando porque no se cumplía. Aún así, en el 17, la administración de Ricardo Rosselló, el hijo del Bukele puertorriqueño según Georgie, cuando aprueban la ley 85 que reforma el Departamento de Educación, derogaron esa ley y hoy no hay ninguna obligación, por ejemplo, de tener un psicólogo escolar. ¿Cuántos habrá? ¿Sabemos? No sabemos. Ejemplo. Sabemos si hay en las escuelas, hay psicólogos. Pero no es ley. Y hay trabajadores sociales. Claro. Se está implementando. Pero no hay en todas las escuelas. Los que hay los están utilizando para atender a la población de educación especial que tiene otros retos. Pero, por ejemplo, antes de llegar a la violencia, un psicólogo escolar puede identificar algún problema que traiga de la casa a la escuela y a través de terapia, de una intervención adecuada, prevenir. Te la compro, vamos a probarla, Déjame tener un tema para que la puedan desarrollar cogiendo una persona abierta. Cogiendo la línea de Anabel y de lo que estábamos discutiendo con los paneles anteriores. A Georgie le colgaron una medida que yo estaba a favor de ella, que es la medida de prohibir los celulares. La gobernadora la vetó. ¿O cómo fue lo que pasó? Estuve en conversación con ella para que sea hasta octavo grado, como salió de Cámara. Los estudiantes de 9, 10, 11 y 12, pues como ya están por salir, utilizan más el celular. Y ya la volví a radicar hasta octavo grado, así que esperamos que ella sea... estaría a favor hasta octavo, sí. Bueno, por lo menos un paso. ¿Cómo lo ves tú, Nilda? Sí, definitivamente hay que empezar dentro del currículo escolar, introducir los temas de inteligencia emocional. En uno de los reportajes, cuando estaban entrevistando a la mujer que estaba en la cárcel, cómo ella se arrepentía de no poder manejar sus emociones. Estamos viendo una violencia en grados primarios, en niños de 10, 11 años, como el que hubo en el caso de la escuela de Canóvanas, que un niño de 11 años le dio a una niña de 10 años y la tiró contra el piso. O sea, hay que enseñarle lo que es la inteligencia emocional, de cómo tener empatía. Esto unido a un currículo de valores y unido a los psicólogos. Ellos hablan de propuestas. Nosotros implementamos escuela libre de armas y teníamos un detector de armas y vinieron los que luchan por los derechos y tuvimos que eliminarla. Me acuerdo cuando la cosa es que aquí se habla de esto y estamos viendo un inicio escolar completamente violento y no vemos una acción de emergencia para trabajar esto
como amerita, como una emergencia. Pero también hay que tener Se está trabajando como una emergencia. Este Son- gobierno se está trabajando. Son un alrededor de 250.000 estudiantes y no llega a 10. Son creo que 4 o 5 incidentes violentos. Hay que tener mucho cuidado también con un discurso que penalice a todos los estudiantes y a todas las familias del país. traer otro tema. Porque ya se está convirtiendo en un bajar por la ataque a los recta, niños por ahí, de por la Puerto goma. Rico, suave. No, hay que bajar duro. Déjame traer otro tema, a ver qué ustedes opinan. Ayer hubo un encuentro entre la gobernadora y uno de los fotoperiodistas del país, pues que se generó mucha controversia y opiniones de diferentes puntos. Pero hoy hay una carta de la Procuradora de las Mujeres que está aquí, donde le está pidiendo al fotoperiodista que en un plazo de 24 horas se disculpe públicamente sobre las alegaciones que hizo el periodista de que se había filtrado el famoso documento donde se habla de un posible caso de violencia doméstica, que se había filtrado y que lo había filtrado la propia oficina de la procuradora. Del periodista, es una especulación de él. Ya tenía las preguntas de encargo. Y no dejó que la gobernadora... Aquí hay que investigar todo. Aquí la realidad es que eso se filtró. No, pero por eso, porque no puedes de antemano poder eliminar una variable de la ecuación. O sea, aquí hubo una situación lamentable donde se filtró una información que tenía que ser confidencial. Se la entregaron al Departamento de la Procuraduría de la Mujer. ¿Estaba alterado? ¿Perdón? Porque le pusieron watermark, pero la carta después la circularon tanto como fue y la misma Procuradora de la Mujer dijo que los hechos de la carta no fueron alterados, que lo que había alterado eran los tachones y la... Claro, dame escuchar a las mujeres, pero dale, escuchen. Hay una canción bien famosa de La Lupe. Dice, teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Con ópera no se gobierna, por Esta favor. mañana yo fui a una imprenta por primera vez. Los dueños es un matrimonio que estaban devastados, tan devastados como la chef Mirta, porque hace una semana que no tenían luz. Y hoy les llegó y el aire acondicionado no les funcionaba bien. Los comerciantes en Puerto Rico están sobreviviendo. Esto les rompe el alma a cualquiera. Y entonces la gobernadora, convenientemente, insulta de forma destemplada a un periodista, lo señala y llevamos 2 días con permiso, Georgie, que estoy hablando. Con permiso, no, yo voy a terminar. No, Georgie, con permiso. Georgie, déjame escuchar a Noel. Georgie, déjame escuchar a Noel. Y entonces llevamos 2 días porque se cambió el tema público, la discusión pública, y entonces llevamos 2 días hablando de ese careo entre ellos y no se habla convenientemente de los cientos de miles de familias que no tienen agua, que no tienen luz, la violencia en las escuelas, la criminalidad rampante como nunca y el alto costo de vida. La conclusión, un espantoso guión dentro de un mal teatro. Ay, por favor. Con estribillo no se gobierna. Oye, bien sencillo. ¿Y con qué se gobierna? Porque ella no ha podido gobernar. Ella no ha cumplido las promesas. ¿Cómo le faltó el respeto a la gobernadora? Porque él hizo una pregunta de seguimiento si se inició una investigación para saber si se filtró una comunicación de la oficina. Al periodista le increpó, quería hacer un careo. El periodista es para decir dónde, cuándo y cómo. Eso no es lo que para cuestionar, no para exigirle un careo a la gobernadora. Le faltó el respeto. Era un periodista de encargo con su... Voy con Adrián. Déjame escuchar a Adrián. La libertad de prensa está protegida por la Constitución de aquí y la de Estados Unidos. La facultad que tienen los periodistas para increpar incluso a una gobernadora es súper amplia. Y si un gobernante se siente incómodo, es parte de su trabajo. Yo he estado en situaciones incómodas frente a periodistas, pero ese es mi trabajo, tener que responderle, porque nosotros somos servidores públicos. Y las preguntas son válidas. Llevamos un toda mes. pregunta ella la contesta con respeto. Mira cómo el tema de la violencia en el país es tan complejo. Llevamos un mes cuestionándonos por qué los niños de este país son violentos. Pero si tenemos una gobernadora que le falta el respeto a un periodista y abandona la conferencia de prensa de mala gana. No voy a permitir si un estudiante hace eso en una escuela, es una mala crianza. Si un estudiante en una escuela se comporta como Georgie, es un episodio violento en un salón de clase. Nosotros somos los líderes de este país
y le estamos dando un mal ejemplo a nuestros niños, a nuestros adultos, a nuestros estudiantes. Así que el ejemplo tiene que empezar por la clase. Cuando Alessandra Lugar le dijo a los periodistas, no voy a volver a discutir contigo porque quiero darle el ejemplo a los niños de este país. Señores, me tengo que ir. Pelea solo porque para pelear se necesitan dos y tenemos que darle el ejemplo a los niños. Gracias a los cuatro, me tengo que ir, tengo que pausar. Voy con Kimberly. No politiquen, no es así. Usted en casita, mire, respire hondo, relájese porque esto continúa. Y hay un evento muy importante que usted no se puede perder y les decimos todos los detalles al volver. Y de hecho ustedes votaron y el MVP de Seguros Múltiples de esta semana son los estudiantes de la UPR. ¡Enhorabuena! Te toca renovar el marbete este mes. Es el momento de escoger el seguro obligatorio de Seguros Múltiples. Hay dos formas de hacer el proceso, en el formulario digital o el formulario de papel. En cualquiera de los dos, tú tienes el derecho de escoger, así que ponle tu marca al seguro obligatorio de Seguros Múltiples. Imagínate si no lo tuvieras. Pausamos. Bueno, mis amigos, y en notas positivas, este sábado es la gran gala de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Aquí está la doctora Lilian Santos, que es la presidenta. Doctora, qué bueno verla otra vez. Está nuestro hermano del alma, Alex Delgado. Buenas noches, Felipe. Don Alex. Y María Cristi, que es la vicepresidenta de Servicios al Paciente allá en la sociedad. Qué bueno tenerlos a los tres. ¿Cómo va la Mira, estamos sumamente contentos y lo que vengo ya a dar las gracias, porque se vendió completamente la gala. Así que estamos felices. Qué bueno. Estamos muy contentos porque la celebración que mañana se lleva a cabo es una muy especial, porque nosotros hablábamos de 60.000 sobrevivientes que hay en Puerto Rico, pero ya podemos anunciar que hay 140.000 sobrevivientes en Puerto Rico, según el registro de cáncer de Puerto Rico, que ya no es una sentencia de muerte, que mañana vamos a celebrar vida. Qué bien. Así que dentro de esas personas que vamos a homenajear mañana, hay 5 personas que han sobrevivido el cáncer, pero vamos a dedicar esa noche a un compañero bien especial, que es un guerrero lleno de fe y que nos está dando una lección de que la detección temprana salva vidas, que es nuestro compañero Alex Delgado. ¡Bravo, Alex! Muy contento, muy honrado y de verdad para mí es un privilegio que hayan pensado en mí para dedicarme a la gala, ya desde otro punto o con otra perspectiva de los trabajos y cómo ayuda a la Sociedad Americana contra el Cáncer a distintas personas, ¿no? Y el impacto que tiene en el trabajo que hace. Así que estoy sumamente contento y agradecido de esta oportunidad que voy a tener mañana. Y Mariquita, ustedes siguen haciendo actividades, hay nuevos programas, servicios, toda la sociedad sigue dando la mano. Y que yo quería aprovechar el espacio que nos da, y yo siempre vengo a quejarme o a decir algo negativo, los problemas. Hoy vengo con algo positivo. Cuéntame. Y lo positivo es que desde octubre 1, los pacientes que están asegurados por Vital tienen acceso a los servicios de hospicio y paliativo y además tienen una cubierta especial como la que anteriormente había, pero ahora es desde el momento de la sospecha, por 6 meses, para que ese proceso de diagnóstico se pueda hacer sin la necesidad de un referido y se puede hacer mucho más rápido, más eficiente. Y pues estas son distintos proyectos que nosotros trabajamos para poder mejorar el acceso de los pacientes a esos tratamientos. Y yo destaco que ustedes siempre están disponibles, están ayudando, ustedes distribuyen, de esos fondos distribuyen en las organizaciones a través de todo Puerto Rico. Correcto. La gente que necesita alguna ayuda, ustedes los reciben y los asesoran, el albergue. O sea, esta gente hace un trabajo espectacular. El recaudo de mañana es para el Puerto Rico Hope y niños que quieren sonreír. Somos organización que trabajamos al servicio de todos los hospitales en Puerto Rico, niños y adultos y todos los tipos de cáncer. Y con la población sin cáncer para prevenir, para darles acceso a una mamografía a tiempo y seguir salvando vidas. Así que gracias por apoyar nuestra misión. Pues imagínate. Mira, que es bien importante el sentido de, ¿verdad?, de prevención que tenga la ciudad. En mi casa, 2 casos, mi esposa y yo, que gracias a Dios, pues en el caso de un estudio rutinario descubrió el cáncer y pudo atenderlo a tiempo, y en mi caso, pues aunque fue un poco, ¿verdad?, ya cuando me llego al hospital por otra razón y me descubren que tengo cáncer, pero aquí estamos dando la batalla y vamos a salir muy bien. Así que vamos a homenajear a Alex y a Yulisa, a los dos. Muy bien. La verdad que es una actividad preciosa y
y la verdad que Alex pues ha sido un batallador tremendo, un ejemplo de lucha. La gente me dice, pero si Alex se ve mejor ahora. Exacto, sí, pero mañana va a ver. Está más fuerte ahora. Mira, está gordo y colorado. Mira, el tema de mañana se llama A Million Dreams porque es inspirado en la película de The Greatest Showman y la sorpresa de mañana es que llevamos 3 años que queremos llegar al millón y mañana les cuento si llegamos. Vamos a llegar. Mañana, señores. Gracias a los 3. Allí vamos a estar. Allí vamos a estar, yo voy a estar con ustedes. Gracias. Bueno, voy con Kimberly para la última entrada del juego. Gracias, Ferdinand. Y los comentarios de felicitación están lloviendo también en nuestro canal de YouTube. Quédese con nosotros. En la mesa. Aquí. Mira, hay para escoger. Vente para acá. Vente para acá. Se ve bien ahí, ¿Cuánto queda? Canta allí, Jorge, cállate. Jorge, quédate allá. Vete allá, Jorge, vete allá, vete. Se acabó. Mira, que estoy buscando un sustituto. Señores, que la pasen bien el fin de semana. Cuídense y denle cariño a los suyos. Por favor, llamen a sus seres queridos. Nos vemos. Cuídense. Anunciando mis vacaciones.